Muy bien, vamos a repasar los diagramas de flujos con unos ejercicios que ya tengo resueltos en C++ y en pseudocódigo con el programa PCInt. Y ahora nos vamos a concentrar en las formas, en cómo usar las elipses. Estas serán las elipses que se utilizan, una para el inicio del programa y otra para el final del programa. Luego los procesos, estos serán los procesos con el cuadrado. Esto será lectura de datos, sería cuando un usuario ingresa información al sistema. Y esta es la salida de información del sistema, sería imprimir por pantalla. Tenemos ingresar 5 números y calcular su media. Obviamente tenemos el inicio, el fin del programa, eso lo sabemos, tienen que ir obviamente sí o sí. Luego, como nos pide 5 números, sabemos que tenemos que ingresar, vamos a poner este paralelogramo, un paralelogramo, porque acá ya nos pide que ingresemos 5 números, va a haber una entrada de datos, 5 números, 5 variables. Entonces 5 variables le podemos poner como nombres A, B, C, D, E. Y como hay que guardar esta información, sabemos que un paso previo va a ser declarar en un proceso, un cuadrado. Tenemos que ir sí o sí, declarar esas variables. Y acá en este caso las nombramos una tras de otra, A, B, C, D, E. Y las asignamos como que son reales, porque las variables pueden ser del tipo entero, real, que serán números con decimales, booleanos, que serían valores que pueden tomar valor como cierto o como falso. Esos dos valores serían las variables del tipo booleano. Y que me estaría faltando, carácter, que sería una sola letra, o string, que sería una cadena de texto, serían varios caracteres juntos. Por ejemplo, una palabra que diga hola, a diferencia del carácter que sería la H de hola, y solamente admite un valor, una letra. Tenemos distintos tipos de variables y se las tiene que declarar antes de que se le asigne un valor, que se lo asigna acá. Entonces, del enunciado podemos sacar mucha información. Necesitamos iniciar el programa y finalizarlo. Eso es lo primero que vamos a dibujar. Luego, lo segundo sería, como van a ingresar 5 números, sabemos que tenemos que pedirle al usuario, vamos a necesitar una lectura de datos, sería con el paralelogramo. Y como vamos a leer datos, vamos a asignarlos. Entonces sabemos ahí que necesitamos en un proceso previo, proceso sería esto, sabemos que necesitamos declarar las variables esas que vamos a utilizar en el programa. Luego, eso ya lo que sabemos de esta parte del enunciado. Este y este. Vamos a marcarlos. Esto ya lo sabemos que lo vamos a necesitar por la primera parte del enunciado. Ahora, con la segunda parte del enunciado vamos a calcular la media. Sabemos que con los datos que ingresamos, se los asignamos a las variables que habíamos declarado. Vamos a hacer en un proceso, entonces en un cuadrado, el cálculo de la media. ¿Cómo es la media? Se suman las 5 variables y se las divide por 5 y se le asigna el valor total, que este total lo podríamos haber declarado acá también, pero también se puede declarar en vivo en ese momento, porque lo vamos a utilizar para ese cálculo y nada más. Entonces sabemos que por esta segunda parte del enunciado que vamos a necesitar un total, un valor, una variable nueva donde guardar el resultado de este proceso que llevamos a cabo. Y luego tenemos que mostrar esa información al usuario. Ahí necesitamos la impresión, que sería la salida de datos, es este símbolo que parece una hoja rota. Entonces acá las comillas significan que estamos imprimiendo texto tal cual. La media de los 5 números es igual a, eso sería texto así tal cual está escrito, se imprime. Y acá, coma, estamos concatenando texto junto al resultado de total.
Total no se va a imprimir como la palabra total, se va a imprimir como el resultado de todo esto. Entonces va a quedar la media de los 5 números es igual a 5, póngale, por ejemplo. Si todos eran A, B, C, D y eran todos 5 dividido por 5, va a dar 25 dividido 5, 5. Escribir el algoritmo. Todo esto que hacemos en un diagrama de flujo es un algoritmo. Escribir el algoritmo necesario para calcular y mostrar el cuadrado de un número. Sabemos que se va a ingresar un número. Sabemos que vamos a calcular y mostrar el cuadrado de un número. Con esa información sabemos que, a ver, por ejemplo, vamos a usar el inicio y el final, obviamente en todos los programas. Luego sabemos que tenemos que ingresar un número al cual se le va a calcular el cuadrado. Sabemos que vamos a ingresar un número. Esa variable la vamos a nombrar n en un paralelogramo. Y como siempre, antes de un paralelogramo, cuando vamos a recibir información, necesitamos guardarla esa información. Y la vamos a guardar en una variable que siempre tenemos que declarar antes, en un proceso. En este proceso vamos a declarar la variable n y va a ser del tipo real. Entonces esta estructura siempre, la mayoría de las veces, se va a repetir. El elipse del inicio del programa, el proceso donde declaramos variables y la asignación de valor por parte del usuario a esa variable, a 1, 2, 3, las que sea necesario en esta etapa. Entonces, luego sacamos más información del enunciado. Mostrar el cuadrado de un número. Tenemos el número, tenemos la asignación de esa variable que va a recibir el número que ingresa el usuario. El número debe ser mayor a 0 en caso de error, que aparezca el mensaje error. Acá tenemos que decidir enseñarle al algoritmo cómo discernir si el número es igual o mayor a 0, menor o mayor a 0. Y acá utilizamos sí el romboide, el rombo, que es decisión, sí o no. Entonces, ¿cuál es la decisión que tenemos que escribir? N es mayor a 0. Si no es mayor a 0, se imprime el mensaje error, el número ingresado debe ser mayor a 0, y se vuelve al punto donde el usuario tiene que volver a ingresar un número. Acá dicen, declaramos nosotros en secreto, como parte del programa, una variable n vacía que va a ser del tipo real. Va a recibir un número decimal. Acá se le pide al usuario que ingrese un número, va a poner 2, por ejemplo. Acá pasamos a la toma de decisiones, a la condición. N es mayor a 0, en este ejemplo vamos a ingresar 2, y 2 es mayor a 0, ponemos que sí. Si ponemos menos 1, va a decir que n mayor a 0, no, se va por este camino y va a tener que imprimir el mensaje de error, el número ingresado debe ser mayor a 0. Recuerden que esto, imagínenselo como una hoja recién salida de la impresora. Esto es imprimir un mensaje hacia el usuario. Error, el número ingresado debe ser mayor a 0, volvemos al punto en que el usuario debe ingresar un valor, insistir hasta que ingrese un número mayor a 0. Por ejemplo, pone 2, seguimos por el camino del sí. ¿Qué ocurre si el número es mayor a 0? Se va por este camino y le pone el cuadrado de, reemplazamos la n por el número que ingresa el usuario, en este caso 2. El cuadrado de 2 es, recuerden que acá en la n va un 2, 2 elevado al cuadrado. En este caso usamos 2 asteriscos para representar un cuadrado, la función exponencial. Se imprime el cuadrado porque es el cuadrado de 2 es 2 elevado a la 2 es 4, el cuadrado de 2 es 4, fin del programa. El ejercicio 3, de 10 números ingresados, indicar cuántos son mayores a 0 y cuántos son menores a 0, positivos y negativos. El 0 se considera negativo. Acá arrancamos, como siempre, la elipse para indicar el inicio del programa. En un proceso sabemos que vamos a tomar valores por parte del usuario y necesitamos contar cuántos son negativos, cuántos son positivos
y contar hasta 10. Cuando el usuario ingresa 10 números, cortar de hacer la pregunta, de ejecutar el programa. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? En un proceso previo a que el usuario ingrese datos, vamos a declarar n como un número real, AC de acumulador, porque vamos a ir contando vueltas. Por cada vuelta ese acumulador va a tomar el valor de 0 a 9 o de 1 a 10 para indicarnos que ya cumplimos con los 10 números pedidos al usuario y debería cortar el programa. Acumulador, positivos, negativos, esas tres variables las vamos a declarar como integrales, números enteros, y acá se les pide, se le asigna en otro proceso, a esas tres variables se le asigna el valor inicial de 0. Vamos a controlar que el acumulador sea menor a 10. Si el acumulador es menor a 10, en este caso arranca con 0, vamos por el camino de sí, es menor a 0, es menor a 10. El acumulador es menor a 10, sí, entonces le pedimos un número al usuario. Va a ingresar un número y vamos a fijarnos si es positivo o negativo, como con el coso de decisión, el rombo de decisión. Ingresa 3, por ejemplo, en este punto. Ingresa un 3 y lo pasamos por este rombo. ¿Cumple con la condición de que n sea mayor a 0? No cumple, o sí cumple. En este caso, como es un 3, ¿es mayor a 0? Sí. Vamos por este camino. El contador de los positivos va a ser el valor de positivo más 1. Recuerden que acá la P se inicializó con el valor de 0. Entonces P va a tomar esta flechita, significa que ahora P va a tomar el valor de este resultado. P vale 0, pero ahora P va a valer 0 más 1, porque le pasamos un número positivo. Entonces ahora P vale 0 más 1, vale 1. Seguimos con el programa. Y el acumulador también va a valer 1 ahora, se le va a sumar 1. El acumulador empezó con 0, se le suma 1, entonces 0 más 1, 1. Vamos al principio y el acumulador ahora vale 1. ¿Es menor a 10? Sí. Se le pide otro número al usuario. 5. O menos 5, digamos. Menos 5. ¿Menos 5 es mayor a 0? No. Entonces vamos por este camino. Menos 5. Y al acumulador de los negativos, al contador de los números negativos, que es n, y n arrancó en 0, ahora va a tomar el valor que se le asigna en este proceso. N, que valía 0, se le va a sumar 1. N más 1, 0 más 1 es 1. Ahora n vale 1. Llegamos a este paso y el acumulador va a sumar 1. Recuerden que por el primer número positivo que pasó, ya el acumulador vale 1. Ahora por el número que pasó por la n, se le suma otro. Así que el acumulador es 1 más 1. Ahora el acumulador vale 2. Y vuelve a este punto del programa. Vuelve a este punto. Y así con cada número, positivo, negativo o 0, va a ir sumando los positivos por un lado, va a ir sumando y contando los negativos por otro lado. Y el acumulador va a ir sumando por cada pasada que haga por cada lado. O sea, si tenemos 3 positivos y 7 negativos, vamos a llegar a 10. Y el acumulador acá va a decir 10 es menor a 10. No, es igual, entonces no se cumple esta condición. Hasta que el acumulador llega a 9, de 0 a 9, va a cumplirse esta condición, acumulador es menor a 10, y va a bajar, va a hacer este camino donde va a contar los positivos, los negativos. Cuando el acumulador llega al valor 10, nos vamos a ir al fin por este camino, que dice no. ¿Y qué hace cuando el acumulador es igual a 10? Baja el programa hasta la impresión de datos. Dice, mayores a 0, P, el valor que haya acumulado P hasta ese momento, digamos 3. Menores a 0, incluyendo el 0, sería menores a 0, 7. Y ahí finaliza el programa.
Diseñar un algoritmo que calcule la longitud de la circunferencia y el área del círculo de radio dado. Bueno, tenemos que tener en claro la fórmula de la circunferencia y del área. La circunferencia es 2 veces el radio multiplicado por pi. Recuerden que el diámetro de un círculo entra 3 veces, 14 veces alrededor del círculo. Digamos, la línea recta más larga del interior de un círculo, si la doblas y la pones por la orilla, entra 3 veces y un poquito más. Sería pi. 3.14 veces sería la circunferencia, el tamaño del diámetro. Como todo programa, arrancamos con inicio y lo terminamos con otro elipse que está acá. Eso lo sabemos, es obligatorio. Luego vamos a declarar pi y r de radio de un círculo como variables de tipo real. Pi le asignamos un valor aproximado de 3,1415. Acá fíjense, siempre es un proceso donde se realiza un cálculo o se asigna un valor, va a ser parte de un proceso. Tiene que ponerse adentro de un rectángulo, como acá. Acá declaramos dos variables de tipo real, pi y r. Pi le damos un valor aproximado a nosotros, 3,1415, 16, la cantidad de decimales que queramos. Y r, ese valor se lo va a dar el usuario. ¿Cómo? Con un romboide, con un paralelogramo, digamos, que simboliza la entrada de datos por parte del usuario. R va a tomar el valor que diga el usuario. Y ahí vamos a otro proceso donde vamos a hacer los cálculos. Longitud de la circunferencia, esto lo imprime textual, sería, escribe el texto tal cual como está, longitud de la circunferencia, y ahí vamos a imprimir el resultado de este cálculo, 2 por pi por r, por el radio, por el valor que ingresó el usuario. Diseñar un algoritmo que calcule la superficie de un triángulo a partir del ingreso de su base y altura, mostrando al finalizar el resultado. Sí o sí esta elipse para el inicio del programa. Un proceso donde vamos a necesitar dos variables, base y altura, valores que va a ingresar el usuario. Sabemos que por este romboide va a ser donde el usuario tiene la oportunidad de ingresar valores para las variables que nosotros acabamos de declarar acá. Y se va a imprimir el resultado. La superficie del triángulo es, esto es lo que se le muestra al usuario, y se realiza el cálculo. La superficie de un triángulo es base por altura dividido 2. Porque esto no es más un triángulo, no es más que un cuadrado partido al medio por la diagonal. Entonces base por altura, al igual que un cuadrado, sería la superficie de un cuadrado, pero se divide por 2 para hacer la superficie del triángulo. Ese es el cálculo. La superficie del triángulo es b por a dividido 2. Y recuerden que este resultado se va a mostrar el valor numérico, no estas letras y símbolos. Se va a mostrar el resultado, el equivalente de esto. Y fin. Recuerden de poner la elipse final. Esto fue el ejercicio 5. Hacer un algoritmo que nos permita introducir un número por teclado y nos informe si es positivo o negativo. Sí o sí el inicio, sí o sí el fin. Sí o sí el usuario va a ingresar un dato. Se pone un paralelogramo. Sí o sí ese valor que va a ingresar el usuario vamos a tener que declararlo previamente. Entonces en un proceso ponemos y declaramos el tipo de variable. N va a ser del tipo real. Luego el usuario le ingresa el valor. Luego, como tenemos dos posibilidades, tenemos que tomar dos caminos. Este es un romboide de decisión. N es mayor a 0, sí. Entonces ponemos N es positivo. Fin del programa. Si N no es positivo, tenemos que fijarnos, N es igual a 0, no. N es negativo porque no es positivo, no es igual a 0, entonces por descarte es negativo. Se imprime este mensaje y se termina el programa. Si N es igual a 0, va por este camino de sí, se imprime el mensaje N es igual a 0 y de acá se termina el programa. Ese es el método 1. Y el método 2
en vez de del romboide, que sería una condición de se cumple la condición o no se cumple la condición, sería dos caminos, sí o no. El método 2 introducimos el según el caso. Este hexaedro sería 6 lados. Este hexaedro representa la estructura de programación que se llama según el caso. Puede ser que n, un caso, n es mayor a 0 es un caso, n es igual a 0 es otro caso y muestra un texto, n es menor a 0 y muestra otro texto. Esos son 3 casos y según el caso muestra cada texto y después termina el programa. Esto puede ser para los días de semana. También se va a utilizar esta estructura de programación y este hexaedro que se llama según el caso. Si acá pasamos un día de la semana, nos va a decir si el usuario ingresó 1 va a ser lunes, si el usuario ingresó 2 va a ser martes, si el usuario ingresó 3 va a ser miércoles, así. Es para cuando hay más condiciones de si es verdadero o falso, si es sí o no, si es uno o si el otro. Cuando hay varias condiciones posibles, usamos la estructura de programación según el caso, a diferencia de la primera opción, que nada más nos da 2 opciones para elegir, sí o no, hasta la última definición que se da por descarte. Hacer un algoritmo que nos permita introducir un número por teclado y nos informe si es par o impar. Bueno, inició el programa, declaramos una variable que después vamos a utilizar. Esperamos que el usuario le asigne un valor con el romboide para lectura de datos, lectura por parte de vamos a leer lo que escribe el usuario. Le asigna un valor a n y acá lo que vamos a introducir en la decisión, en la condición, según se cumpla la condición sí o no, vamos a introducir ahora el módulo. Es una función matemática que todos los programas todos los lenguajes de programación incluyen, que dice n módulo 2 igual a 0. Significa hay distintas formas de dividir un número dentro de la programación, distintas formas de dividir y de tomar información. Si dividimos 2 sobre 2 nos va a dar 1 y el resto 0. Si dividimos 4 sobre 2 nos va a dar 2 y el resto 0. Si dividimos 5 dividido 2 nos va a dar 2 y el resto de 1. Y nosotros ahí podemos aprovechar qué información, el resto o el entero, el 2 o el 1. Lo podemos sumar después para reintegrar el valor original y así. En este caso el módulo lo que hace es nos devuelve el resto. Si tomamos 2, 4, 6, lo dividimos por 2, nos va a dar 1, 2 o 3 y el resto de esos tres cálculos nos va a dar siempre 0. Entonces, ¿por qué no deja restos? Porque se divide perfectamente, el 2 es divisor de esos números, de todos los números pares, y no deja ningún resto. Entonces acá deducimos que si n módulo 2 da igual a 0, es un número par. Entonces, si es un número par, imprimimos acá n es par. Si no es 0, si nos da 1, 3, 5 o cualquier otro valor que no sea 0, entonces no es un número par. Imprimimos por pantalla o por un papel o por un cartel de luces LED, n es impar, y ahí termina el programa. Escribir un algoritmo que nos permita leer un número decimal que representa la cantidad de grados Celsius y convierta dicho valor a la cantidad equivalente en grados Fahrenheit. Inicio sí o sí. Declaramos una variable del tipo real que vamos a utilizar después. Y acá dejamos que con este romboide, que es de lectura, esto es proceso, recuerden, y esto es lectura, el usuario le va a asignar un valor en grados Celsius. ¿Y qué hacemos con esos grados Celsius? Vamos a pasarlo por un proceso. En este proceso vamos a hacer el cálculo, la conversión a una variable que la vamos a llamar f. Le vamos a asignar
esta flechita significa que le vamos a asignar. Ahora va a tomar el valor de esto. ¿Qué es esto? Es la fórmula para pasar grados Celsius. Los multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32, y esa es la conversión que se hace para los grados Fahrenheit. Entonces tenemos tantos grados Celsius son tantos grados Fahrenheit. C se reemplaza con el valor que ingresó el usuario y F se reemplaza por el valor de la conversión. Y chau picho, ahí se termina el programa. Escribir un programa que lea 20 caracteres, luego de la lectura indicar cuántas A hay, cuántas E, I, O, U. Declaramos todas las variables, la cantidad de A, la cantidad de... Vamos a tener un acumulador también, para contar las 20 vueltas. Un acumulador, la cantidad de A's, la cantidad de E's, la cantidad de I's, de O's y de U's, todas del tipo entero. Y la variable L para la letra que va a ingresar del tipo char, es un solo carácter que va a ingresar el usuario. Todas esas variables que van a contar los tipos de letras y el acumulador son del tipo entero y van a arrancar en 0. Y ahora vamos a controlar el acumulador. Mientras el acumulador sea menor a 20, vamos a repetir esta secuencia, este código. Si el acumulador es menor a 20, vamos a repetir esta parte del código. Todo esto, incluyendo la lectura de la letra que ingresa el usuario. El acumulador es menor a 20, sí. Entonces acá vamos a pedirle al usuario que ingrese una letra, L. Y L, según el caso, este hexágono se llama según el caso, en el que sea a la variable que nosotros llamamos as, y la inicializamos en 0, le vamos a agregar 1. En el caso de que sea L sea igual a E, vamos a contar una E. Y así con las 5 vocales. Y de otro modo, en el caso de que L no sea una vocal, se continúa para adelante con el programa sin contar en ningún contador. Sí se va a contar en el acumulador. En todos estos distintos 5 casos para las 5 vocales, y en el caso de que no sea una vocal, el acumulador, una vez que pasa por acá, va a sumar 1, sí o sí, y se vuelve a iniciar el código. Acumulador es menor a 20, si se lee una letra, se la compara, si es alguna de estas, se acumula 1 según sea el caso, y listo. Cuando este código cuando el usuario haya ingresado 20 letras, el acumulador va a ser igual a 20, por lo tanto se deja de cumplir esta condición. ¿El acumulador es menor a 20? No, es igual. Entonces se deja de cumplir esta condición, vamos por el camino del no. Y acá imprimimos. Hay tantas, digamos 5 letras A. Hay 3 letras E. Hay una letra I, y así sustantivamente, y se termina el programa. Bueno, fueron 10 ejercicios explicados de diagramas de flujo, que vimos hasta la estructura de el según el caso. También vimos la condición, si se cumple o si no se cumple la condición. Vimos lectura de datos, vimos impresión de datos hacia el usuario. Esta será la lectura de datos por parte del usuario. Y procesos que serían cálculos o asignación de valores, inicialización y declaración de variables con el tipo de variable que es, cómo se inicia y cómo se termina un programa. Cualquier consulta la dejan en los comentarios. Espero les haya servido y nos vemos.